les traemos una historia que desafía las leyes de la ciencia, la religión y lo que consideramos posible. El caso de Anneliese Michel, una joven cuya vida se transformó en una pesadilla tan aterradora que dejó una marca indeleble en la historia de los fenómenos inexplicables. Esta historia no solo ha dado pie a debates sobre la posesión demoníaca, sino que también ha desafiado la comprensión de la psicología y la espiritualidad humana. Acompáñenos mientras descubrimos la verdad detrás de uno de los casos más trágicos y enigmáticos de la posesión de nuestros tiempos. Anneliese Michel nació en 1952 en Klingenberg, una pequeña ciudad del sur de Alemania. Desde muy joven, Anneliese fue criada en un hogar profundamente católico. Sus padres, Joseph y Anna Michel, eran devotos, con una fe que marcaba cada aspecto de sus vidas. Su madre, especialmente, se aseguraba de que sus hijas crecieran bajo un riguroso código moral y espiritual. El hogar de los Michel no era solo un refugio de amor, sino también de estrictas normas religiosas, con rezos diarios, misas y sacrificios por el bienestar espiritual de la familia. Pero, ¿qué ocurrió en la vida de Anneliese para que una joven con un futuro prometedor, tan llena de fe, terminara en el centro de un torbellino que desbordó los límites de la razón humana? Anneliese era una joven normal, o al menos eso parecía. Estudiosa, con una vida social activa y con sueños de servir a Dios a través de su fe. Pero en 1968, cuando Anneliese tenía solo 16 años, su vida dio un giro aterrador que la cambiaría para siempre. Fue en ese año cuando Anneliese comenzó a experimentar episodios inexplicables. Al principio, eran solo breves momentos de desconcierto, pérdidas de memoria, dolores de cabeza intensos y una sensación de estar desconectada de la realidad. A menudo se encontraba mirando al vacío, con una mirada distante, como si algo la estuviera acosando. Los médicos la diagnosticaron con trastornos psíquicos, y aunque se trataba de un diagnóstico común en aquella época, la gravedad de su situación estaba lejos de ser comprendida. Pero lo que comenzó como una serie de episodios aislados, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Durante una misa en la que Anneliese había asistido con su madre, algo extraño sucedió. Al final de la ceremonia, su rostro se contorsionó de una manera inhumana. Sus ojos se desorbitaron y comenzó a murmurar palabras en un idioma que nadie podía comprender. En ese momento, un escalofrío recorrió la iglesia. Este fue el primer indicio de que Anneliese no solo estaba lidiando con problemas psicológicos, algo mucho más oscuro parecía estar tomando control de su ser. A partir de ahí, las experiencias se intensificaron. La joven comenzó a escuchar voces, a ver sombras y a experimentar una presencia maligna que la rodeaba constantemente. El miedo se apoderó de ella, pero la devoción religiosa de su familia la mantenía firme, confiando en que la fe podría salvarla. Conforme el tiempo avanzaba, los síntomas de Anneliese se volvían cada vez más aterradores. Ya no solo veía sombras, ahora experimentaba convulsiones violentas. Su voz se tornaba ronca, como si algo estuviera hablándole desde lo más profundo de su ser. Sus padres, aterrados y sin saber qué hacer, recurrieron a su fe inquebrantable. Decidieron buscar ayuda en la iglesia. Fue entonces cuando conocieron a dos sacerdotes, los padres Arnold Renz y Ernst Alt. Estos hombres de iglesia, experimentados en cuestiones espirituales, se dispusieron a realizar el rito del exorcismo. No sabían que estaban entrando en un terreno más peligroso de lo que podrían haber imaginado. El padre Renz llegó con la intención de ofrecer una bendición, pero lo que encontró lo hizo replantearse todo. Anneliese, que hasta ese momento parecía una joven que simplemente había perdido el rumbo, mostró una fuerza sobrenatural. Su cuerpo, inerte durante días, comenzó a moverse violentamente.
La joven empezó a pronunciar palabras en un idioma extraño, algo que nadie en la habitación pudo entender. De su boca salieron sonidos guturales, como si no fuera ella quien hablaba, sino una fuerza mucho más oscura. Los ojos de los sacerdotes se entrecerraron, mientras comprendían que lo que presenciaban no era algo natural. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue el inicio de un proceso largo y desesperante. En sus siguientes encuentros, los sacerdotes comenzaron a experimentar una lucha más allá de lo que las escrituras habían predicho. Anneliese no solo mostraba signos físicos de la posesión, sino que, con cada sesión, su resistencia aumentaba. Su cuerpo, que solía ser frágil y delgado, adquirió una fuerza descomunal. Y más inquietante aún, la joven parecía tener un conocimiento profundo de las escrituras religiosas. Cada vez que los sacerdotes intentaban leer un pasaje en voz alta, ella, sin previo aviso, comenzaba a repetirlos de manera exacta, pero con una interpretación distorsionada. Los sacerdotes, que al principio pensaron que podrían resolver el problema con algunos rezos y oraciones, pronto se dieron cuenta de que esto era mucho más grave de lo que habían imaginado. En sus sesiones, Anneliese se retorcía. Su cuerpo se arqueaba en posiciones antinaturales. La violencia de las manifestaciones era tan extrema que los sacerdotes no podían sostenerla por mucho tiempo. Lo que comenzó como una serie de rituales cortos, rápidamente se convirtió en una batalla de resistencia. La joven parecía estar en conflicto directo con las fuerzas que la poseían. En sus ojos solo quedaba oscuridad. Una de las frases que los sacerdotes jamás olvidarían fue cuando Anneliese, en su lengua gutural, murmuró: «Yo soy la condenación. El demonio ha llegado». Fue en ese preciso momento cuando todos los presentes comprendieron la magnitud del mal que se estaba desatando en la habitación. A medida que pasaron los días, la situación se volvió cada vez más insostenible. Lo que comenzó como un ritual aislado para aliviar a Anneliese, pronto se convirtió en una tortura interminable para la joven y un desafío monumental para los sacerdotes. Cada sesión de exorcismo parecía arrastrar a la chica más y más hacia un abismo oscuro y profundo. Los gritos desgarradores, provenientes de su garganta, eran como los de una criatura herida que clamaba por su vida, pero a la vez, aquellos gritos no eran humanos. Sus movimientos violentos, incontrolables, desbordaban la resistencia de aquellos que intentaban mantenerla sujeta. El rostro de Anneliese, que alguna vez reflejaba dulzura y juventud, ahora estaba marcado por la angustia. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban profundamente vacíos, como si la joven ya no estuviera ahí. Estaba atrapada en un cuerpo que, aunque seguía siendo suyo, no le pertenecía más. Los sacerdotes, visiblemente exhaustos, no encontraban alivio en sus oraciones. Se turnaban, uno tras otro, con la esperanza de que la constante repetición de los rezos les daría algo de poder frente a la oscuridad. Pero en lugar de eso, cada palabra pronunciada parecía fortalecer a la entidad que poseía a Anneliese. La lucha se volvía más y más desigual. Cada invocación de paz, cada súplica por misericordia, era respondida con una voz maldita, rasposa y llena de odio que se escapaba de la joven. Las palabras que salían de su boca no eran solo blasfemias, sino amenazas que parecían emanadas de la misma esencia del mal. Era evidente que no estaban luchando solo contra un espíritu demoníaco. Era algo mucho más antiguo, más profundo. Algo que había existido mucho antes de la existencia humana. Una presencia que no podía ser comprendida por aquellos que, por devoción, solo esperaban que su fe fuera suficiente. Pero en su lucha desesperada, se dieron cuenta de algo aún más aterrador. El espíritu, el demonio, se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Su poder no solo se manifestaba a través de la violencia física de Anneliese,
sino también en la habilidad de la joven para resistir, para mantenerse en control de su cuerpo a pesar de los exorcismos. A medida que pasaron los días, la situación se volvió cada vez más insostenible. Lo que comenzó como un ritual aislado para aliviar a Anneliese, pronto se convirtió en una tortura interminable para la joven y un desafío monumental para los sacerdotes. Cada sesión de exorcismo parecía arrastrar a la chica más y más hacia un abismo oscuro y profundo. Los gritos desgarradores, provenientes de su garganta, eran como los de una criatura herida que clamaba por su vida, pero a la vez, aquellos gritos no eran humanos. Sus movimientos violentos, incontrolables, desbordaban la resistencia de aquellos que intentaban mantenerla sujeta. El rostro de Anneliese, que alguna vez reflejaba dulzura y juventud, ahora estaba marcado por la angustia. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban profundamente vacíos, como si la joven ya no estuviera ahí. Estaba atrapada en un cuerpo que, aunque seguía siendo suyo, no le pertenecía más. Los sacerdotes, visiblemente exhaustos, no encontraban alivio en sus oraciones. Se turnaban, uno tras otro, con la esperanza de que la constante repetición de los rezos les daría algo de poder frente a la oscuridad. Pero en lugar de eso, cada palabra pronunciada parecía fortalecer a la entidad que poseía a Anneliese. La lucha se volvía más y más desigual. Cada invocación de paz, cada súplica por misericordia, era respondida con una voz maldita, rasposa y llena de odio que se escapaba de la joven. Las palabras que salían de su boca no eran solo blasfemias, sino amenazas que parecían emanadas de la misma esencia del mal. Era evidente que no estaban luchando solo contra un espíritu demoníaco. Era algo mucho más antiguo, más profundo. Algo que había existido mucho antes de la existencia humana. Una presencia que no podía ser comprendida por aquellos que, por devoción, solo esperaban que su fe fuera suficiente. Pero en su lucha desesperada, se dieron cuenta de algo aún más aterrador. El espíritu, el demonio, se hacía más fuerte con el paso del tiempo. Su poder no solo se manifestaba a través de la violencia física de Anneliese, sino también en la habilidad de la joven para resistir, para mantenerse en control de su cuerpo a pesar de los exorcismos. Los sacerdotes, desgastados física y espiritualmente, comenzaron a ver lo imposible. En un momento, cuando ya todo parecía perdido, comenzaron a ver cómo Anneliese levitaba del suelo. Primero fue un pequeño ascenso, casi imperceptible, pero con cada nueva crisis, el fenómeno se hacía más evidente. Sus pies ya no tocaban el suelo. En la habitación, el aire estaba cargado de una fuerza palpable, como si el mismo espacio estuviera siendo consumido por la oscuridad. Ningún libro sagrado, ninguna oración, parecía tener efecto. ¿Cómo se podía luchar contra algo tan poderoso? Algo que trascendía todo lo que se había aprendido sobre el mal. Los padres de Anneliese, ya desbordados por el sufrimiento de su hija, estaban al borde de la desesperación. Habían visto cómo su hija pasaba de ser una joven vibrante a un ser frágil, consumido por una fuerza demoníaca. Ya no sabían qué más hacer. Su fe, que al principio parecía ser su única herramienta, comenzó a desmoronarse. Cada día, su esperanza se desvanecía un poco más. Habían sacrificado todo: su tranquilidad, sus recursos, su salud mental, todo en un intento por salvarla. Pero el final nunca parecía llegar. La batalla se extendía más allá de lo que cualquier ser humano podría soportar. Anneliese, en sus últimos días, pasó por una desconexión completa con el mundo exterior. Ya no era capaz de reconocer a sus padres, ni a los sacerdotes. Su cuerpo se desintegraba, su piel se tensaba, y sus huesos, que alguna vez fueron fuertes,
ahora parecían casi quebrarse bajo el peso de lo que estaba sucediendo. Su salud física, que ya era un reflejo de la lucha espiritual en la que estaba inmersa, estaba completamente devastada. Su cuerpo no podía seguir el ritmo de las fuerzas oscuras que la poseían, y sin embargo, en el fondo, algo en ella seguía luchando, como si una parte de su alma aún quisiera escapar de la tormenta. Finalmente, en un atardecer gris, marcado por una atmósfera densa y opresiva, la tragedia se consumó. Anneliese Michel, agotada por la desnutrición extrema, el cansancio y el sufrimiento insoportable, falleció. Su cuerpo, que había sido un campo de batalla para una lucha que nunca había pedido, ya no pudo resistir más. Aquel cuerpo que una vez fue un templo de vida se convirtió en un cadáver, consumido no solo por el mal, sino también por la desesperación de todos aquellos que intentaron salvarlo. El caso de Anneliese Michel, aunque profundamente trágico, abrió un debate mundial que aún hoy persiste. ¿Realmente estaba poseída por un demonio? ¿O fue simplemente una tragedia humana mal diagnosticada? ¿Cómo es posible que algo tan aterrador ocurra en pleno siglo XX? Su caso no solo dejó una cicatriz en sus padres y en los sacerdotes involucrados, sino que dejó una marca en la iglesia misma, que tuvo que enfrentarse a una verdad espantosa. Hay fenómenos en este mundo que, aunque desafíen la comprensión humana, aún existen, y ni la fe más inquebrantable puede garantizar la victoria contra todo lo que habita en la oscuridad. En el año que siguió a su muerte, las preguntas comenzaron a surgir. Los padres, ya consumidos por la culpa y el sufrimiento, enfrentaron cargos por homicidio involuntario. Fue un juicio que no solo trató de esclarecer lo que realmente ocurrió en la habitación de Anneliese, sino también de poner un rostro humano a la tragedia que se había desatado. Al final, el caso de Anneliese Michel se convirtió en un símbolo de todo lo que la humanidad no puede controlar. La lucha entre la fe y la oscuridad, entre la medicina y la espiritualidad, es una batalla que no tiene respuestas fáciles. ¿Realmente existió el demonio que la poseyó? ¿O fue solo el producto de una mente torturada por una enfermedad mental no entendida? Solo Anneliese tiene la respuesta, y aunque ella ya no está aquí para contar su historia, su sufrimiento sigue siendo un eco de advertencia para todos nosotros. Porque, en última instancia, tal vez todos estamos luchando contra algo que no podemos ver, pero que nos acecha en la oscuridad. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una experiencia que desafía todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural. Imagina ser testigo de fenómenos que no puedes explicar, escuchar susurros en la oscuridad, sentir una presencia en cada rincón. Y lo más aterrador, saber que no hay vuelta atrás. Hoy, te contaré la historia de Roland Doe, un joven que, sin querer, abrió una puerta que jamás debió haber sido abierta. Piensa en una tarde común, en tu casa, rodeado de tus seres queridos, disfrutando de la paz. Ahora, imagina que en algún momento, esa paz se ve interrumpida por algo que no puedes ver, pero sí puedes sentir. Un escalofrío que recorre tu espalda, el aire se vuelve denso y pesado, y te das cuenta de que algo está en la habitación contigo, aunque no puedas verlo. En ese preciso instante, en esa fracción de segundo, ¿qué harías? ¿Lucharías o huirías? Roland Doe, un joven de 13 años, nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre debido a un juego inocente, un juego que, según muchos, es la puerta a un mundo que nunca debió conocer, la tabla Ouija. Lo que comenzó como una curiosidad en busca de aventuras, o tal vez en busca de respuestas,
se convirtió rápidamente en una experiencia que pondría a prueba sus creencias, su mente e incluso su alma. Este niño, conocido en su comunidad por su comportamiento normal y su vida tranquila, jamás imaginó que un simple jugueteo con lo desconocido abriría una brecha en su realidad, trayendo consigo fuerzas oscuras que no solo se interpondrían en su camino, sino que lo tomarían por completo. Nadie sabía qué era lo que estaba realmente acechando, pero lo que sí sabían es que no era humano. Imagina lo siguiente: estás solo en tu habitación. El ruido que normalmente te reconforta, ahora te perturba. El crujido de la casa, las voces susurradas desde la otra habitación. La gente que te rodea comienza a notar que algo ha cambiado, pero nadie sabe qué. Y tú sientes algo en tus entrañas. Algo se ha despertado, y ya no hay forma de detenerlo. Los extraños fenómenos comenzaron rápidamente a intensificarse. Primero, pequeños ruidos en la casa, que fueron desestimados como producto del viento o de una casa vieja. Luego, voces, murmullos inexplicables que parecían llamar su nombre desde la oscuridad. Roland, sin quererlo, había abierto una puerta que permitiría que lo desconocido entrara. No se trataba de una fuerza que se desvanecería con el tiempo. Estaba allí para quedarse, para cambiarlo todo, para apoderarse de él, y lo peor es que nadie sabía cómo detenerlo. Al principio, los padres pensaron que era solo una fase, algo pasajero, pero cuando los objetos comenzaron a moverse sin explicación, las paredes a temblar y el niño a exhibir una fuerza sobrehumana, ya no pudieron ignorarlo. Algo mucho más oscuro estaba tomando forma. El joven Roland ya no era el mismo. Algo lo había poseído, algo mucho más antiguo y malvado que lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que el exorcismo de Roland Doe continuaba, la situación se volvía cada vez más desgarradora. El joven parecía perder cada vez más su identidad, transformándose en algo completamente ajeno a la persona que había sido. Los sacerdotes, quienes inicialmente esperaban que el ritual fuera un proceso largo pero manejable, pronto se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más poderoso de lo que jamás imaginaron. Los gritos provenientes de Roland eran tan aterradores que resonaban por toda la casa, y su cuerpo, ahora frágil, pero con una fuerza sobrehumana, se sacudía violentamente. Cada vez que el sacerdote pronunciaba las oraciones del exorcismo, Roland mostraba signos de una lucha interna feroz. Su rostro cambiaba de expresión constantemente, adoptando una mueca de dolor y odio, mientras que su cuerpo parecía retorcerse de maneras que ningún ser humano podría hacer por sí mismo. Los testigos informaron que su voz se distorsionaba hasta el punto de sonar completamente diferente, como si varias voces se mezclaran en su garganta al mismo tiempo. Era como si varias entidades, demonios o espíritus oscuros, estuvieran luchando por apoderarse de su alma. En un momento durante el exorcismo, Roland fue visto levitando del suelo, una de las manifestaciones más escalofriantes que los sacerdotes jamás habían presenciado. Los objetos en la habitación volaban por el aire, golpeando las paredes y el techo con una violencia inusitada. Las paredes de la habitación se agrietaron de manera extraña, como si una fuerza invisible estuviera aplastando la estructura de la casa. Los exorcistas, agotados tanto física como espiritualmente, comenzaron a preguntarse si el demonio que había poseído a Roland era incluso más antiguo y más poderoso de lo que las escrituras y rituales de la iglesia habían previsto. Con el tiempo, la situación llegó a su punto crítico. Roland, que ya estaba al borde del agotamiento total, empezó a mostrar signos de desnutrición extrema. Su salud física se deterioró rápidamente y su apariencia era casi irreconocible. El niño que había sido conocido por su familia como un joven saludable y lleno de vida,
ahora estaba consumido por una fuerza oscura que parecía engullirlo por completo. A pesar de los esfuerzos continuos de los sacerdotes, Roland no mostraba signos de mejora. Su madre y su familia estaban atrapadas en una desesperación profunda, mientras la iglesia tomaba la decisión final de hacer un último intento de exorcismo. Fue en este punto que Roland, aparentemente bajo una especie de trance, recitó palabras que fueron interpretadas como una orden para que el demonio dejara su cuerpo. En ese instante, la habitación quedó en silencio absoluto. La pesadilla parecía haber terminado, pero el daño ya estaba hecho. Roland, agotado hasta los huesos, estaba al borde de la muerte. Sin embargo, las fuerzas oscuras que lo habían poseído no se fueron sin dejar una huella indeleble en su vida y en la historia de la Iglesia. La batalla por su alma fue, en muchos aspectos, una de las pruebas más duras que la Iglesia Católica había enfrentado en su historia reciente. Y, aunque el exorcismo finalmente terminó, las preguntas acerca de la naturaleza de la posesión, la intervención divina y la ciencia que intenta explicar lo inexplicable, seguían sin respuesta. El caso de Roland Doe fue finalmente cerrado, pero su historia no terminó allí. La leyenda creció, y el nombre de Roland Doe se convirtió en sinónimo de lo inexplicable, lo aterrador y lo desconocido. Con el paso de los años, el caso fue considerado como una advertencia sobre los peligros de las fuerzas más oscuras del universo, y se convirtió en una de las historias más aterradoras de posesión demoníaca jamás contadas. La historia de Roland Doe sería eventualmente inmortalizada en varios libros y películas, y aún hoy en día, el caso se sigue estudiando en las universidades, en seminarios y en foros sobre lo paranormal. Algunos lo ven como un claro ejemplo de la intervención demoníaca en la vida humana, mientras que otros continúan buscando una explicación más científica para los sucesos ocurridos en la casa de Roland.